Frente al cine espectáculo, he aquí un bello ejemplo de cine esencial para ser degustado sin prisa. Se trata de una película que, contada desde un padre y una hija, levanta un monumento al amor, de madre, a las huellas del tiempo, a lo evanescente de la vida, al sentimiento intenso en la distancia, a la inútil revuelta contra lo imposible, a la búsqueda de la persistencia de las imágenes. Todo ello contado con recursos sencillos, cercanos, ingenuos y a la vez sorprendentes y terriblemente eficaces. Me parece que hay demasiados finales seguidos, pero los muchos aciertos anteriores ayudan a mitigar ese cansancio que se acumula en la última parte de la película. Una forma de contar diferente, muy de agradecer en estos tiempos. Me es muy complejo describir la película. Por eso estoy aquí. Para autodesafiarme después del desafío que ha sido ver esta apuesta de Catarina Vasconcelos. Dado que necesito anclarme en algo de su puño y letra, empezaré con un axioma o principio que ella ha pronunciado en una entrevista. La muerte nos conecta a todas las personas, die connects us all. Dado que las personas muertas no son conscientes de su condición, y aquí podríamos recordar Pedro Páramo, paradójicamente la mortalidad, también podríamos llamarlo, la finitud, es cosa de la vida, de la gente que sigue viviendo. Somos seres tanto carenciales, que necesitamos unión, unirnos. Mediante la simbología, por ejemplo, en unos u otros sistemas teológicos, tecnológicos, políticos, familiares, territoriales, ritualísticos, como ausentes porque vivimos en ausencias. No solo poseemos lo que Josep María Esquirol llama el repliegue del sentir, aparte de sentir, sentimos que sentimos, sino que somos lo único orgánico que sabe que un día morirá, pero no cuándo ni cómo. Ni, acaso de haberlo, ¿por qué? Y eso nos causa tanto miedo, teledirigido. Miedo a la muerte, como angustia, no saber por qué nos cuesta respirar o el motivo de nuestro insomnio. ¿Qué resonancias quiere emitir la película? Desde relatos o narrativas no lineales, a saltos, y sin guión fijo su visión fenomenológica necesita mostrarse en el límite de lo posible para desvelar, alzae, lo profundo de esta conexión, lo que nos une a los seres humanos pero a la vez puede causar distanciamiento, no vivir por miedo a morir, no querer ir al cementerio para evitar esa sensación, la gerontofobia junto a la efebolatría. ¿Cómo reconciliar estas tensiones? Sin hacerlo. Y creo que la película muestra, ante todo, eso, no hay prescripciones terapéuticas, solo narraciones singulares, tantas como personas sintientes haya, afectadas por ese hecho universal. No hay hechos, por ejemplo describir la muerte de alguien en términos médicos o anatomopatológicos, solo interpretaciones, Nietzsche. Porque un hecho se puede negar, con la interpretación de que un familiar tuyo aún sigue vivo, en la pluma que te regaló hace tiempo, en una visión suya que tienes de vez en cuando, en alguien que se le parece. Quizás cuando morimos nos volvemos pájaros, eso sería la transformación humana. Pero, ¿pueden los pájaros cambiar su naturaleza? Quizás esta pregunta, o el cine en sí, o muchas otras más nos sirven como distracción de lo nuclear, que todo director /diagonal a que ha hecho una película, como Catarina, o más morirá y que hay más fantasmas, presentes que gente viva ahora en la Tierra. Y habrá que lidiar con ello de alguna forma. Lo que no trata la película, creo, es que no lidiar con ella es ya una opción. Solo le criticaría no haber tratado el abismo del nihilismo ante este tema que puede dar mucho vértigo. Saludos a las personas de Film Affinity. Gracias a la persona o personas lectoras por haber llegado hasta aquí y mil perdones si esta crítica no le ha sido útil. En los últimos años me he aficionado al cine documental que ha demostrado tener una riqueza y variedad, con títulos recientes como Onelan, Collective o My Mexican Pretzel, que a veces se echa en falta en productos comerciales de ficción blancos y políticamente correctos. He podido ver en pantalla grande este film que se ha estrenado en salas, algo cada vez menos habitual en cine. Beatriz y Enrique se conocen, se enamoran y se casan cuando ella tiene 21 años. Enrique es un oficial de la Marina y se embarca en el mar durante una temporada. Beatriz queda a cargo de sus 6 hijos en casa. Un día ella muere de forma totalmente inesperada. Su hijo mayor es Jacinto, que desde la infancia ha soñado con convertirse en un pájaro. Jacinto es el padre de la guionista y directora Catarina Vasconcelos, cuya madre también falleció cuando ella tenía 17 años. Tras su muerte,
Catarina empezó a trabajar en un proyecto llamado La Metamorfosis de los pájaros, que es el que nos ocupa. Este largometraje portugués no es un documental al uso, sino más bien una especie de autoficción lírica que logra tener hondura emocional sobre la familia de la directora, que es la nieta de Enrique y la hija de Jacinto, los nombres que ha dado a su abuelo y a su padre. La película es una notable elegía. El proceso de duelo por la pérdida de una madre y el idioma portugués le añade un adecuado tono de melancolía. En este sentido, se puede dividir en dos partes. La primera cuenta la historia de Tris y Enrique y a partir de la muerte, se centra en los descendientes. Es una obra experimental que juega con el lenguaje fílmico, utiliza una polifonía de voces de los personajes, tiene un papel importante la naturaleza y sus elementos, los árboles. Más aún en este tiempo de pandemia a uno le dan ganas de abrazar a un árbol, el mar, las flores, etc. Y tiene bellas imágenes fascinantes. En conjunto, al ser una ópera prima, la realización está bien cohesionada y por momentos resulta poderosa, aunque no es fácil entrar en el visionado. El film estuvo el año pasado en la sección Encounters de la Berlinale y ganó el premio a Mejor Película en el apartado Sabalteji Tabacalera, el más radical del certamen, en el Festival de San Sebastián. Sin duda, es una de las propuestas para cinéfilos más curiosas y singulares que podemos ver. La Metamorfosis de los pájaros es una obra en la que Catarina Vasconcelos se acerca a la memoria familiar y la pérdida de la persona más amada, la madre. La historia comienza con el relato por parte de Jacinto, el padre de la directora, de la vida de sus padres y del imaginario que se creó en su familia desde pequeños hasta que fallece su madre Beatriz. En la segunda parte de la cinta, Catarina se abre de la misma forma que lo hizo su progenitor. Diversas temáticas van surgiendo en una trama compleja de gran lirismo. Aunque el núcleo de la obra reside en la superación de la muerte de una madre, también se tratan temas como la herencia del imaginario familiar, la conexión entre el ser humano y la naturaleza o la búsqueda de elementos que aporten sentido a nuestra propia existencia. El recuerdo y el anhelo de tiempos pasados se palpan a lo largo de esta cinta, empleada como carta de amor hacia las madres, esos seres que nos dieron la vida. La Metamorfosis de los pájaros toca especialmente a aquellos que, como Catarina Vasconcelos, tenemos el alma partida por el fallecimiento de un padre, algo que, si percibimos desde pequeños, cambia la visión del mundo que nos rodea. La muerte es algo que une a todas las generaciones, algo que adquiere sentido por sí mismo y que provoca sufrimiento y un sinfín de emociones más. La muerte solo existe si hay vida y gracias a Catarina reflexionamos y sentimos en todo su esplendor. Cine como cura del alma. La Metamorfosis de los pájaros presenta una estructura desigual pero muy bien hilada. En primer lugar, conocemos la vida de Enrique y Beatriz a través de la voz de Jacinto, que explica cómo fue su crecimiento a través de las palabras de sus propios padres, que se escribían cartas mientras Enrique estaba trabajando en el mar. Este primer relato no lo sentimos como propio, ya que la directora no muestra una historia que le sea cercana, guardando en cierto modo las distancias. Sin embargo, en la segunda parte es la propia directora la que reflexiona sobre la muerte de su madre. En ese instante, la cinta adquiere una fuerza descomunal, ya que es el momento en el que pasa a hablar en primera persona. Podemos comprobarlo en las reflexiones de carácter lírico realizadas a modo de voz en off por la propia directora, analizando el significado de la vida y buscando el sentido de la muerte. La Metamorfosis de los pájaros plasma este carácter lírico a través de imágenes verdaderamente conmovedoras, con composiciones similares a los cuadros, parece que estamos ante un museo de representaciones vivas. Catarina Vasconcelos emplea la cámara a modo de pluma, como si de una poetisa se tratase, realizando rimas visuales y conexiones entre el principio y el final de la obra, estableciendo un hilo argumental sólido y de gran complejidad estructural. La Metamorfosis de los pájaros es la ópera prima de la directora portuguesa Catarina Vasconcelos. Una cinta desconectada con su origen inicialmente, pero reconectada en su segunda parte a través de una serie de reflexiones